Padre afirmaba que su hija no tenía corazón. Cuando la enfermera lo revisó, quedó muda. A Vilma le decían la niña sin corazón. En realidad, era muy amorosa, tierna, solidaria y tenía una gran capacidad para escuchar y comprender a los demás, e incluso para darles consejos, aunque apenas tuviera 9 años. Su apodo, por tanto, nada tenía que ver con sus sentimientos, sino que se refería a algo extraño en su anatomía. Todo el que la conocía había puesto su oído contra su pecho y jamás escucharon nada. Los latidos de Vilma no se escuchaban y tampoco se sentían ni en las sienes, ni en el cuello, ni en su muñeca. Cuando jugaba o hacía alguna actividad, Vilma sudaba como todos los demás, a pesar de que no se percibiera en ella ningún tipo de agitación, ni que ella pudiese afirmar que sintió cómo su pulso se aceleraba. Era sin duda un caso médico peculiar, pero ya todos se habían acostumbrado a ella de ese modo, que su padre no le había sometido a ningún tipo de análisis porque, además, eran muy pobres como para invertir en ello, cuando su hija jamás se había enfermado, y a pesar de esa extraña condición, gozaba en general de una buena salud envidiable, así que no consideraba necesario acudir a un hospital. Vilma y su padre habían vivido la mayor parte de su vida en estado de mendicidad. Recorrían las calles en busca de personas que quisieran ayudarlos con una limosna, o rebuscando entre lo que desechaban los demás. El padre de Vilma había intentado conseguir trabajo numerosas veces, pero lo descartaban por su aspecto descuidado, sin darle la oportunidad de conocer sus habilidades. Además, se estaba haciendo viejo, pues su hija había sido un verdadero milagro, concebido cuando ambos padres tenían más de 50 años. La madre había entrado en tal crisis depresiva por haber quedado embarazada a esa edad, cuando no habían podido tener hijos en su juventud, que simplemente no los soportó y los abandonó una madrugada antes de que Vilma cumpliera los 2 años. Desde entonces, solo se tenían el uno al otro y no tenían ni la más mínima idea del paradero de la madre de Vilma. Por supuesto, todo se había complicado entonces, y por eso finalmente no tuvieron más remedio que mendigar. Sin embargo, a pesar de todo, Vilma podía recibir algunas clases en una escuela pública, gracias a la gestión de una mujer que se había condolido y que encontró en educar a la niña la mejor forma de ayudarla para que pudiera cambiar su futuro y salir adelante. Y era en esa escuela en la que le decían Vilma sin corazón. Pero a ella en realidad no le importaba demasiado. En realidad, lograba relacionarse bien con las demás personas y se sentía saludable bien, física y emocionalmente, y continuaba tranquila siempre que intentaban burlarse de ella. Por eso, al final, la dejaron en paz. Vilma era muy buena estudiante y tenía un apetito voraz de conocimiento. Todo el tiempo que podía lo pasaba en la desabastecida biblioteca que, sin embargo, era el único lugar en el que la niña sentía que verdaderamente podía ser alguien más, que no estaba destinada a mendigar toda su vida y que lograría grandes cosas. Solo esperaba que su padre estuviera con vida cuando ese momento llegara. A pesar de todas las esperanzas que padre e hija tenían en el futuro, sin importar su realidad presente, ninguno de los dos esperaba que su futuro empezaría tan pronto. Una mañana, como cualquier otra, mientras Vilma estaba en clase de deporte en su escuela, se desmayó. Como ella jamás se había enfermado de nada, su padre estaba aterrorizado y se fue directo al hospital con ella, a pesar de que ya había recuperado la conciencia y parecía estar bien. Sin embargo, al llegar allí se encontró con el doloroso panorama de que les tenían bloqueada la entrada por la apariencia del padre y porque seguramente no tenía dinero para costear los gastos médicos. Y a pesar de todas las súplicas, los echaron del lugar sin compasión. Entonces, tuvieron que conformarse con una pequeña tienda de campaña improvisada que desde hacía varios meses habían instalado una noble enfermera que, cansada de ver morir a la gente pobre mientras a los ricos se le prodigaban atenciones en el hospital, había decidido tomar todo lo que le quedaba y empezar a atender allí a aquellos que no tenían con qué costear tratamientos. Pero su capacidad era limitada, tanto en equipo como en medicinas.
pero siempre hacía hasta lo imposible por ayudar sin importar a quién. Cuando Vilma y su padre llegaron, la enfermera lo revisó de inmediato y se quedó muda. Tal como el padre le decía, a la niña no se le notaba el pulso a simple observación, y cuando usó su estetoscopio para auscultar a la paciente, quedó atónita porque tuvo que hacer mucho esfuerzo para escuchar su corazón, que latía tan despacio y tan levemente que su movimiento era prácticamente imperceptible. Entonces, la enfermera comprendió que la niña padecía de un rarísimo trastorno genético que afectaba su corazón y del cual no se conocía más de 10 casos en todo el mundo. Era una verdadera rareza y la enfermera estaba asombrada. Pero lo más sorprendente para Vilma y para su padre fue que la enfermera le dijera que no era algo grave. Vilma viviría una vida normal y saludable y su trastorno cardíaco no le impediría nada. El desmayo había tenido una única razón y nada tenía que ver con su condición, el hambre. Vilma y su padre llevaban demasiado tiempo comiendo los desperdicios de los demás, que no serían nunca suficientes para una niña en crecimiento. Estaba desprovista de todas las vitaminas necesarias para el correcto funcionamiento de su organismo y de su cerebro, y si continuaban de ese modo, las esperanzas de vida de la niña serían muy cortas. Pero no por su corazón, sino porque no tenían la posibilidad de alimentarse bien. Era preciso que idearan algo que los pudiera sacar de su situación. La enfermera se puso a su disposición, pero no podía hacer mucho más, pues no tenían los suficientes recursos tampoco. Sin embargo, un par de días después se le ocurrió una buena idea y, aunque no les dio esperanzas que funcionaría, les dijo que nada perderían con intentarlo. Subieron un video a las redes sociales con Vilma y su padre contando su historia y con ella como enfermera, explicando la condición genética de Vilma y lo raro que era. Así, con suerte, llegaría público curioso a ver el video del curioso caso de la niña sin corazón. Y algunas de aquellas personas con buen corazón quizás se animaría a hacerles alguna donación. Una semana después de publicado el video, cosecharon los frutos. El video ya tenía más de 1 millón de reproducciones y algunos de ellos se pusieron en contacto para donar dinero. Pero no solo ello, Vilma recibió también muchas ofertas para cursar sus estudios en los mejores colegios y, después, en prestigiosas universidades. Desde ese día, a la niña le sobraron patrocinadores y todos querían conocerla y comprobar con su propio tacto y oído que a Vilma no se le sentía el corazón. Desde entonces, a Vilma y a su padre no les faltó nada, y a través de ellos también la labor de la enfermera obtuvo reconocimiento, y su pequeña clínica gratis empezó a recibir el financiamiento que tanto necesitaba, y que hizo posible que muchas personas de escasos recursos recibieran mejores cuidados médicos para sus enfermedades sin que tuvieran que pagar nada, mientras que los médicos del hospital secretamente envidiaban a aquella valiente enfermera que amaba su profesión más que todos ellos juntos y que lo hacían con honor como pocos. Con el paso de los años, Vilma se convirtió en médico a su vez, y entre ella y la enfermera convirtieron poco a poco la clínica en un hospital, con más espacio, más equipamiento y también más personal. Juntas se convirtieron en un ícono de su ciudad. El anciano padre de Vilma alcanzó a ver los triunfos de su hija como ella había deseado, y partió del mundo dejando un gran vacío, pero también un gran legado de fortaleza y de seguir adelante a pesar de las adversidades. Un legado que acompañó a Vilma para toda la vida. Y aunque le habría gustado que también su madre los hubiese acompañado en su trayecto de vida, Vilma no se arrepentía de nada, ni deseaba que el tiempo volviese atrás. Cada una de las cosas de su pasado había sido un peldaño que, aunque doloroso por momentos, la había traído hasta ese lugar en el que podía ayudar a cientos de personas y que le llenaba de felicidad. La historia de Vilma marcó a la ciudad para siempre, y en su honor, tras su muerte a los 82 años, erigieron una estatua de una niña con un hueco en su corazón, y en vez de él, una campana que era tocada cada vez que una persona era dada de alta del hospital. Si te gustó esta historia, dale like, compártela con tus amigos y familiares, y no olvides suscribirte al canal. Yo soy Max y nos vemos en la próxima historia.